Donación de médula ósea. ¿En qué consiste? Muchas personas en el mundo padecen enfermedades graves que tienen como única solución el trasplante de médula ósea. En este artículo te contamos cómo pueden ayudar las personas no enfermas a través de la donación de médula ósea. La donación de médula ósea aparece como una acción humanitaria y facilitadora para el trasplante de médula ósea. Personas no enfermas pueden ayudar a pacientes con patologías graves que corren riesgo de vida. Las enfermedades que con más frecuencia se ven beneficiadas de un trasplante de médula ósea, entre otras, son leucemia, anemia aplástica, mieloma. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido del cuerpo humano encargado de producir las células de la sangre y parte del sistema inmunitario. Dentro de la médula ósea están las conocidas como células madre. El nombre científico más específico de estas células es el de progenitores hematopoyéticos. Esto se debe a la capacidad que tienen de dar origen a las células de la sangre. Glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas o trombocitos. Las enfermedades de la médula ósea son aquellas en las que se ve alterada la capacidad del tejido de producir efectivamente estas células, ya sea por una producción excesiva, insuficiente o con anomalías. Y allí desempeña un rol importante la donación de médula ósea. El trasplante de médula ósea. Un trasplante de médula ósea consiste básicamente en reemplazar el tejido de médula ósea enfermo, presente en el interior de los huesos, por un tejido sano. También se lo conoce como trasplante de células madre, ya que son estas células las que principalmente se injertan. Pero no es posible que todas las personas enfermas reciban tejido de médula ósea de cualquier donante. La compatibilidad es algo fundamental para el éxito y para evitar complicaciones más graves posteriores. Por ello, se habla de donantes compatibles y no compatibles. La compatibilidad en la donación de médula ósea viene determinada por el antígeno del leucocito humano, HLA. Es un sistema de reconocimiento que tiene el cuerpo humano para determinar lo que es propio y lo que es ajeno. Cada persona tiene su propio sistema de HLA. Esa identidad particular sirve al sistema inmune para defender al cuerpo de lo externo que puede enfermarlo. Por supuesto, el HLA no podrá distinguir por sí solo entre una bacteria, por ejemplo, y un tejido de donación de médula ósea. De lo contrario, el cuerpo receptor rechazará el tejido externo. Gran parte del éxito de la operación está en el grado de compatibilidad HLA entre donante y receptor. ¿Cómo se realiza la donación de médula ósea? Cuando una persona decide ser donante de médula ósea, lo más probable es que se le practique una recolección de células madre en sangre periférica, PBSC. En primer lugar, 5 días antes de la donación en sí, el donante recibirá una inyección por día de factor estimulante de colonias de granulocitos, GCSF.
Una vez completada la estimulación con los inyectables, se debe extraer el tejido donado. Para ello, se coloca una aguja en cada brazo. Una de las agujas extrae sangre para que circule por una máquina que obtendrá las células madre, mientras regresa la sangre al cuerpo por la otra aguja. La extracción dura unas 3 horas en total y puede ser necesario repetirla al día siguiente. Algunos efectos adversos mínimos se pueden presentar en el donante, como cefalea y dolor óseo. Con menos frecuencia puede ser necesario recolectar tejido directamente del hueso. Este tipo de donación de médula ósea no es la que se indica regularmente. Esta técnica es más compleja y se considera una cirugía. Los donantes sometidos a la recolección directa de médula ósea deben guardar reposo por una semana aproximadamente, posterior al procedimiento. Los efectos adversos son más intensos y más duraderos. Requisitos para la donación. En general, para ser donante apto, se necesitan cumplir una serie de requisitos. Pesar más de 50 kilos. No padecer una enfermedad que pueda transmitirse al receptor de la donación. Estar lo suficientemente sano como para no poner en riesgo la propia vida al donar. El primer paso es firmar el consentimiento informado aceptando la donación. Una vez firmado, se extraerá una muestra de sangre al potencial donante para analizar el HLA y cargar esa información en una base de datos. Llegado el momento de requerirse la donación efectiva, porque existe un receptor compatible, la recolección se realizará en algún centro de hemoterapia. Cada país y cada región tienen su sistema de registro de donación de médula ósea. Puedes consultar en los centros de salud cercanos a tu domicilio para informarte mejor sobre cómo se organiza el tema en la zona donde vives.